La Iglesia Cristiana La Gran Comisión te invita a escuchar esta enseñanza que bendecirá tu vida. Porque la palabra de Dios es lámpara y la enseñanza es luz. Discipulado Módulo 1. Avanzamos ahora a la lección 8, que tiene relación con la palabra de Dios. Nuestra relación con la palabra de Dios. Y el objetivo de esta enseñanza es que podamos desarrollar una relación más estrecha con la palabra, que se traduzca en una vida de obediencia. Porque cuando un cristiano está lleno de la palabra de Dios, es una persona obediente. Por eso vamos a estudiar cómo ser llenos de la palabra para experimentar esta bendición que trae el estar lleno de ello. Y oramos en este momento al Señor Padre en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra trae luz, trae revelación a nuestra vida. Porque tu palabra alumbra los ojos y podemos caminar contigo, podemos andar en tu propósito y en tu plan, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por revelación de tu palabra, iluminación a nuestro espíritu, Padre, para vivir una vida sobrenatural. Y todo esto lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En primer lugar, hay un verso que va a ser nuestra base en esta lección, que se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 2. Pero antes de entrar a este verso, quiero que tracemos unas bases, un fundamento sobre el cual vamos a desarrollar esta enseñanza. Y la palabra de Dios es lo más importante en la vida espiritual de una persona. La Biblia dice que las personas nacen de nuevo por la palabra de Dios. Que el entendimiento de las personas es renovado por la palabra de Dios. Y que Dios respalda su palabra. Que las cosas, como el universo, han sido constituidas o hechas por la palabra de Dios. Y comprender esto nos debe llevar a entender que aunque es bueno orar, es mejor orar llenos de la palabra de Dios. Cuando una persona ora, pero no está lleno de la palabra, su oración no es efectiva. Su oración es estéril e infructuosa. Por esta razón, la palabra de Dios es lo más importante en la vida de un cristiano. Con frecuencia encontramos a personas que uno les dice, bien, ¿cómo te ha ido? ¿Estás orando? Y la respuesta es, sí, yo todos los días hablo con Dios, le doy gracias. Y luego uno pregunta, ¿estás leyendo la palabra? Y la respuesta es, no, la verdad no me queda mucho tiempo, es que yo la leo y no la entiendo, y muchas otras excusas más. ¿Cuál es el riesgo que corre una persona así? En primer lugar, que lleva una vida sin poder. Pues la palabra de Dios es el Espíritu de Dios. Es el poder de Dios expresado. Entonces un cristiano que no tenga palabra de Dios en su vida, en primer lugar, es un cristiano sin poder. En segundo lugar, si es un cristiano sin poder, también es un cristiano sin autoridad. En cierta ocasión definimos lo que es la palabra adicción. El prefijo a significa sin y dicción, palabra. Una persona que tiene una adicción es alguien que no tiene palabra frente a esa situación, frente a esa adversidad, frente a alguna cosa. Y entonces se ha convertido en esclavo de ella. Hay personas que son esclavos de las drogas, de las enfermedades, de sus problemas, de las deudas, de los problemas financieros, son esclavos de problemas anímicos, emocionales, y hay una cantidad de adicciones que se han producido en el corazón de las personas, y aún en cristianos, porque son cristianos sin palabra. En tercer lugar, un cristiano sin la palabra de Dios es una persona sin respuestas.
Es decir, las respuestas a las grandes inquietudes, a las grandes dudas que tienen las personas, se encuentran en la palabra de Dios. Un cristiano que no tenga una relación estrecha con la palabra es un cristiano sin respuestas, que no sabe y no va a saber defenderse frente a algunas situaciones de la vida. Es un cristiano sin luz, porque la palabra de Dios es luz. La Escritura nos dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces un cristiano sin luz es un cristiano que no sabe hacia dónde va. Hay personas que no saben hacia dónde van. Y su expresión más común es, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, qué camino tomar. ¿Y cuál es la razón? Porque están sin la luz de la palabra, sin palabra en el corazón. En cuarto lugar, una persona sin palabra es alguien que puede ser engañada fácilmente. Hay muchas personas que han vuelto atrás, se han ido a sectas porque no tienen bases bíblicas que sostengan su vida y por eso fueron engañados con facilidad. En quinto lugar, un cristiano que no tenga relación estrecha con la palabra no puede conocer a Dios, no puede conocer su voluntad. A Dios le conocemos a través de su palabra y por esto la llamamos la palabra de Dios, la Biblia. Es lo más importante que puede existir en la vida de un cristiano. Por eso el área de la vida donde más ataca Satanás, donde más problemas tenemos, es con leer la palabra. Tal vez no tengamos inconvenientes con orar, con ir a la iglesia, no tengamos inconveniente con hacer un ayuno, pero el inconveniente más grande que hay en la vida de muchos cristianos es que no leen la Biblia o no la estudian, o sencillamente se refleja en que muchos cristianos van a la iglesia y no llevan su Biblia. Las estadísticas indican que a las iglesias a nivel mundial, menos del 50% de las personas llevan sus Biblias a ese lugar. Eso demuestra que falta una relación más estrecha con la palabra de Dios. La Biblia debería convertirse para nosotros en algo muy cercano, aún más cercano que nuestro teléfono celular. Ahora sí leemos Hebreos capítulo 4, verso 12. Y nos dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Noten que este verso nos está diciendo que la palabra de Dios es en primer lugar viva y luego dice eficaz. Viva en el sentido de que posee vida en sí mismo, como lo veremos más adelante. Y luego dice que es eficaz, es decir, que produce resultados, que produce frutos, obras. Por eso se constituye en lo más importante para nosotros. Citamos ahora otro verso de la Escritura, que se encuentra en Primera de Pedro 2.2. Primera de Pedro 2.2. Y nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Este verso nos está hablando sobre desear la leche espiritual, y esta es por supuesto la palabra de Dios. Y nos dice que debemos desearlas como niños recién nacidos. Y hace esta analogía, ya que está demostrado desde el punto de vista nutricional y médico, que el alimento más importante durante los primeros años del bebé es la leche materna, porque tiene los nutrientes suficientes para sustentar al bebé. Entonces, así también es la palabra de Dios. Contiene los nutrientes suficientes para que nosotros crezcamos espiritualmente. Ahora bien, ¿qué significa o qué implicaciones tiene la palabra crecer? Crecer tiene dos implicaciones. En primer lugar,
es que la persona se desarrolle y vaya superando niveles, superando etapas en su vida. Hay etapas de temor, de duda, desánimo, incredulidad y una cantidad de cosas que se presentan en las personas. Y es lo que nosotros llamamos el desarrollo. La palabra de Dios hace que ese proceso de desarrollo se supere más rápidamente. Entonces, tal vez hay personas que duran mucho tiempo en el desánimo, o en el temor, o en la duda. ¿Cuál es el motivo? Porque falta palabra. Cuando tienes palabra, tienes la capacidad de superar rápido esos niveles. No quiere decir que nunca pases por esa etapa. Es posible que pasemos por momentos así, momentos de temor, de duda, incredulidad, de desánimo. Pero como tienes palabra dentro de tu espíritu, los superas más rápidamente. En segundo lugar, crecer también significa fructificar. En otras palabras, es la producción de resultados. Y es justamente ese el plan y propósito de este discipulado. Que cada uno se desarrolle a través de cada lección para superar más fácilmente cada etapa. Ya que como cristianos deberíamos ser siempre los primeros, los mejores en todo, en todas las áreas de la vida. Porque la palabra nos dice, te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. ¿Y cómo va a suceder esto? Por la acción de la palabra de Dios en nosotros. Hay personas que esto va a suceder por la oración. Ellos oran y dicen, Señor, ponme por cabeza y no por cola. Pero no es de esta forma, sino por medio de la acción de la palabra en tu vida, va a hacer que ocupes el primer lugar, que te conviertas en cabeza y no en cola. Y eso es lo que significa este verso. Nos dice Pedro, para que crezcáis para salvación. La palabra de Dios hace que crezcas, que te superes a ti mismo. La palabra hace que pases a otro nivel. Esa es la acción de la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios proporciona básicamente tres cosas. En primer lugar, nos proporciona el conocimiento de la voluntad de Dios. Es decir, la palabra de Dios o la Biblia refleja lo que Dios quiere, el deseo de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, el deseo de Dios en nuestras finanzas, salud y en todas las áreas de la vida. En segundo lugar, nos proporciona identidad, ya que revela lo que somos y lo que podemos hacer. La gente confunde lo que hace con lo que es. Hay personas que dicen de ellos, soy médico, soy abogado, soy ingeniero, soy arquitecto o lo que sea. La gente confunde lo que es con lo que hace. Muchas personas no tienen claridad de quién son. Por eso hay sentimientos de inadecuación, inferioridad. Porque no saben quiénes son. Pero la palabra de Dios nos proporciona identidad. Por medio de la Biblia sabemos quiénes somos en Cristo. ¿Qué podemos hacer? Por la acción del Espíritu de Dios en nosotros. Y en tercer lugar, la palabra de Dios nos proporciona el conocimiento de nuestra herencia. Es decir, revela lo que nosotros tenemos en Cristo. Nos revela que somos bendecidos, que somos sanos, que tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. Así que tres cosas fundamentales revela la palabra de Dios. Número 1, su voluntad. Número 2, nuestra identidad. Y número 3, revela también nuestra herencia en Cristo. Por esto les decía que un cristiano lleno de la palabra es alguien que puede desarrollar al máximo su potencial. Y es que necesitamos ser un grupo de hombres y mujeres, de creyentes,
una iglesia fuerte en la palabra, una iglesia fuerte en la revelación de Dios. Porque cuando somos fuertes en la palabra, conocemos la voluntad de Dios, conocemos nuestra identidad y nuestra herencia. Y al sumar estas tres cosas, nos volvemos de alguna manera indestructibles. Nos convertimos en un grupo de personas a quienes nada puede detener. Por esto el diablo siempre quiere atacar la veracidad de la palabra de Dios, para que no desarrollemos el potencial que hay en nuestra vida. Ahora, definamos qué significa la expresión palabra. Como cristianos usamos más la expresión palabra que la expresión Biblia. ¿Por qué motivo? Porque la expresión Biblia se refiere netamente al libro. La palabra Biblia viene del vocablo griego biblos, que significa libros. Entonces la Biblia es una colección de libros y contiene un total de 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y la expresión palabra la vamos a definir de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a definir el término hebreo davar, que significa palabra. Y esta es la expresión que se encuentra en Génesis capítulo 1, verso 3. Génesis 1:3. Allí se nos dice: y dijo Dios, sea la luz. Cuando se refiere a y dijo, es davar en el original. Y esta expresión, que está en la Biblia, representa la palabra en acción, el poder de Dios en acción. El poder y la palabra de Dios están íntimamente ligados, no van separados y no pueden estarlo. El poder no actúa solo, el poder actúa por la palabra. Por eso podemos concluir que donde hay palabra, hay poder. En segundo lugar, vamos a tratar brevemente el término griego logos. Para los griegos, el logos representaba tres cosas. Número 1, representaba el criterio más profundo de los pensamientos. Para los griegos, el logos significaba un conocimiento demasiado grande y profundo. Era el conocimiento total, absoluto de todas las cosas. En segundo lugar, era la razón de ser de todo, lo que sustentaba y mantenía en orden todas las cosas. Los griegos poseían un conocimiento de los planetas, de las estrellas, etc. Y ellos no podían comprender porque no había un caos en el universo. Y la respuesta que ellos encontraron fue el logos. Es decir, el logos era lo que sustentaba todo, lo que impedía que el universo entero fuera un caos. Al sumar estas dos características, o sea, el criterio más profundo de los pensamientos, lo más absoluto y lo que sustentaba todo, lo cual hacía que hubiera un orden en el universo, para ellos era imposible que el logos habitara en alguna persona. El logos era, por así decirlo, algo invisible o etéreo. El logos no se podía encarnar. Por esta razón, es para nosotros tan impresionante cuando leemos la declaración del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, donde se nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí, lógicamente, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y se nos tradujo como verbo, pero allí la palabra usada en el original de la Biblia fue logos. Es decir, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Cuando esta parte de la escritura se está refiriendo al logos,
se está refiriendo, como lo señalamos anteriormente, a Jesucristo. Por eso cuando una persona es llena de la palabra, está lleno de Cristo. Y por este motivo, el Señor dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué el Señor nos da esa posibilidad? ¿Por qué el Señor les abre o nos abre esa puerta tan impresionante? Podemos hacer las cosas que Él hizo y aún mayores. Pero ¿cuál es la razón? Porque el que está lleno de la palabra está lleno de Cristo, quien es el Logos. Y al estar lleno de Cristo, estamos en la capacidad de producir todas esas cosas gloriosas que Él hizo. Aquí podemos citar un verso muy importante, el cual es Primera de Tesalonicenses 2:3. Primera de Tesalonicenses 2:3. Y nos dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, y no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Otra versión de este verso nos dice, la cual actúa poderosamente en vosotros. Ese es el Logos de Dios. Cuando dice la palabra que recibiste, se está refiriendo al Logos. Es decir, hemos recibido el Logo de Dios y debemos cultivar y seguir creciendo en ese Logos del cual Dios dice, actúa poderosamente en nosotros. Y es que precisamente la palabra de Dios y Dios son una misma cosa. Dios no está separado de su palabra. Su palabra no puede decir una cosa y Dios hacer otra. Dios y su palabra son uno. Entonces, si Dios y su palabra son uno, ¿por qué hay personas que no experimentan ese poder de Dios? Hay gente que dice, Dios está conmigo, pero no hay respaldo en ellos. No hay bendición en sus vidas. No hay evidencia de que Dios está con esa persona. Sencillamente porque el experimentar la vida, el poder y la efectividad de la palabra de Dios, esa gloria, poder, no depende de la semilla. La semilla en sí misma es poderosa, sino que depende de la tierra en la que cae. Aquí recordamos la parábola del sembrador. 4 diferentes clases de terrenos. Y por supuesto no vamos a hablar de eso con profundidad ahora, pero es bueno que hagamos este ejercicio siempre. Que nos cuestionemos sobre qué clase de terreno somos, qué clase de tierra somos. Debes estar al cuidado de tu tierra, debes estar cuidando tu campo. Por eso la Escritura nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque el corazón es el terreno donde se siembra la palabra, donde se siembra la semilla. Ahora, para experimentar en nosotros ese poder, esa gloria de Dios, ese respaldo de Logos, es necesario un rema. Necesitamos un rema de Dios. Pero, ¿qué significa la palabra rema? La palabra rema tiene 4 implicaciones. Rema significa la palabra hablada, revelada, creída y recibida. Es decir, una persona para que experimente el poder de la palabra de Dios necesita un rema. ¿Y cómo va a recibir ese rema? ¿O qué es el rema? El rema es la palabra hablada, en primer lugar. Es decir, la palabra hablada por Dios. Cuando Dios habla, rema es específicamente en relación con la Biblia y tiene relación con la palabra transmitida por sus siervos, cuando la palabra es predicada. Una persona no va a ser salva porque oremos por ella o le demos buenos consejos, sino que una persona va a ser salva porque le predicamos la palabra,
porque la palabra debe ser hablada. Para que haya un rema, la palabra debe ser predicada. En segundo lugar, rema significa la palabra revelada. Y esto sucede cuando el corazón del hombre se abre para recibir la palabra. Y ella es comprendida desde el Espíritu. Allí es quitado un velo de los ojos y se comprende la verdad de Dios. En tercer lugar, rema también es la palabra creída. Cuando el hombre empieza a caminar en ella, a obedecerla. Muchas personas han pensado que creer es un acto intelectual. Ellos dicen, yo creo porque pienso, estoy de acuerdo con eso. Pero vamos a suponer lo siguiente. Dios es santo. Y en mi mente está claro que Dios es santo. Pero mientras esa palabra no se vuelva una realidad en mi vida, es decir, mientras yo no empiece a vivir una vida santa, quiere decir que yo no he creído esa palabra. Es necesario creer y caminar en la verdad. Es decir, obedecer. Obediencia es fe en acción. Finalmente, la palabra rema también significa la palabra recibida. Es decir, cuando experimentamos en nosotros la obra de la palabra, el resultado de ella en nosotros y también a través de nosotros. Cuando la experimentamos, es una vivencia en nosotros. En cierta ocasión le decía a una persona, la Biblia dice, dice el Señor, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces, cuando una persona no sobreabunda en su vida, es porque no ha recibido. ¿Y por qué no ha recibido? Tal vez porque no ha creído. ¿Y por qué no ha creído? Porque no le ha sido revelado. ¿Y por qué no le ha sido revelado? Porque tal vez no ha tenido la palabra hablada. Es decir, esta es una cadena, es un suceso de cosas que produce un resultado, que produce un efecto. Entonces, el rema de Dios es muy importante en nuestra vida. Es bueno el logos, porque el logos es la verdad de Dios. Pero el logos, para que produzca efecto, debe producirse un rema en nosotros. ¿Cómo recibimos el rema? Cuando la palabra es hablada, revelada, creída y recibida. Cuando sumamos el logos, o sea, la palabra de Dios, y el rema, es decir, la revelación de la palabra de Dios, se produce en nosotros el denuedo. Por esto encontramos en el libro de Hechos que los apóstoles, los hombres de Dios, hablaban con gran denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es el denuedo? Es poder, autoridad, audacia, osadía, valentía para hablar y actuar. Hablar con autoridad. ¿Por qué no se dice de ellos eso en los evangelios? Porque en los evangelios ellos no habían recibido esa palabra rema. No tenían el rema de Dios. Pero cuando ellos recibieron el rema de Dios en sus vidas, entonces empezaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Hay muchos cristianos hoy en día desanimados, preocupados, ansiosos, temerosos, en duda en la actualidad. ¿Por qué? Porque no tienen denuedo. ¿Y por qué no tienen denuedo? Porque aunque está la palabra de Dios, el logos dentro de ellos, no han recibido un rema de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos recibir el rema de Dios? ¿Qué debe hacer un cristiano para relacionarse íntimamente con la palabra? Y que esa palabra produzca un rema en él. De esta manera se transformará su vida y vendrá el denuedo. Y cuando haya un Goliat, el cristiano que tiene denuedo le enfrenta. Cuando hay una oportunidad para predicar, el cristiano que tiene denuedo predica. Cuando hay un enfermo, ora. Es decir, el denuedo proporciona la fortaleza para enfrentar las cosas. ¿Por qué? Pero, ¿cómo recibir ese rema de Dios en nosotros? Es necesario
que nos ejercitemos en la palabra guardando algunas cosas para recibir el rema de Dios. En primer lugar, hay que oír la palabra de Dios. Pero, ¿qué es oír? Oír tiene una relación íntima con estar atento. Y esto significa oír con la intención de obedecer. Hemos hablado de la diferencia existente entre oír y escuchar. Escuchar es el proceso mecánico del oído, pero oír es retener lo que nuestros oídos han escuchado. Entonces hay personas que han escuchado la palabra, donde Dios dice no temas, por ejemplo, porque yo estoy contigo. Sin embargo, a los 2 días o a los 3 días están llenos de temor. Y la razón es porque no escucharon, pero no oyeron. Es necesario oír la palabra de Dios, porque al oír la palabra de Dios, la fe se fortalece. Y eso es lo que nos dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, es oír insistentemente o de manera continua. Así la palabra de Dios va a producir un efecto poderoso cada día si la oímos. Cada día nos relacionamos con ella. Si la oímos por ahí cada 8, cada 15 días, no se va a producir el mismo efecto. El segundo ejercicio para recibir ese rema de Dios es leerla. Y es importante leer por las razones que nos da la Escritura. Y leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 16 y 17. Allí nos está hablando sobre Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Resulta que la palabra allí nos dice que Jesús tenía un hábito, y este era leer la palabra. En esta traducción se nos dice, halló el libro. Pero otra traducción más precisa dice, y habiendo abierto el libro, halló una escritura donde se hablaba de él. El ejercicio de leer la palabra es importante porque es como cuando tomamos una foto del colegio, la foto de la promoción del colegio. Cuando tomamos esa foto, lo primero que hacemos es buscarnos a nosotros en ella. No buscamos a un amigo o amiga. Lo primero que tratamos de ubicarnos es a nosotros. Fue lo mismo que Jesús hizo con la Biblia. Cuando leyó, se encontró a sí mismo en la palabra. El cristiano debe leer la palabra porque ella produce el efecto de un espejo. Entonces, cuando un cristiano lee, es que se está viendo al espejo. Y ese es el sentido de leer. Si alguien lee la palabra, pero allí siente que esa palabra no se está refiriendo a otros, y no a él mismo, sino a él mismo, no se está leyendo. Es importante que cuando estés leyendo, te halles en esa verdad. Es decir, que creas que es para nosotros, que es para ti, que te pertenece. Ese es el ejercicio de leernos en la Biblia. Más que comprender un mensaje, más que entender una idea, es que nosotros nos encontremos allí, hallemos nuestra identidad en esos versos. En tercer lugar, la palabra hay que estudiarla. En Juan 5:39 nos dice el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Note que allí está en imperativo. Jesús dice, escudriñad las Escrituras. Y es bueno leer la palabra,
es bueno vernos al espejo, es una bendición, pero escudriñar se encuentra en un sentido más profundo. Y es la idea de un hombre que encuentra un cofre lleno de tesoros y empieza allí a buscar cuál es la joya más conveniente para usar o lucir. Así es escudriñar la palabra, es profundizar en ella para conocer más a Dios, para conocer su voluntad, para conocer nuestra identidad, nuestra herencia, escudriñar la palabra. Hay gente que lee la Biblia, hay gente que no la estudia, que no la escudriña. Y si no la escudriña, digamos, escudriñar es como sacar el jugo, es como poner una naranja en un exprimidor y entonces está sacando el jugo. Eso es escudriñar. Leer es como tener la naranja, pero escudriñar es como sacarle el jugo a ella. En cuarto lugar, somos llamados también a memorizar la palabra. El Salmo 119:11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué debemos memorizar la palabra? Porque cuando hemos memorizado y viene una situación difícil, tenemos la palabra en la boca y en el corazón y podemos confesarla más fácilmente. Ese fue el ejemplo que nos dio Jesús. Cuando Jesús enfrentó la tentación del diablo, la Biblia nos dice que no dice que él se puso a orar o a cantar, no dice que se puso a levantar las manos o extenderlas, sino que Jesús con la palabra resistió a Satanás. Por esto hablamos que una adicción es estar sin palabra. Un cristiano adicto es un cristiano sin palabra, sin poder, sin autoridad frente a la adversidad de su vida. Deseas una vida de resultados y poder. Confiesa la palabra, pero no es posible confesar la palabra si no la hemos memorizado. Es necesario memorizar la palabra para poder confesarla, para tenerla a la mano. En ese sentido, la Biblia nos dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cuando está en el corazón, puede estar en la boca, porque también la Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces estamos expresando palabras de enfermedad, palabras negativas, palabras de adversidad, palabras de puertas cerradas. Pero ¿cuál es la razón? Porque nuestro corazón está lleno de eso. Pero cuando estamos llenos de la palabra, tenemos el poder y la autoridad para confesarla. En quinto lugar, para tener también el rema de Dios en nosotros, es necesario meditar. Y meditar es recordar insistentemente un pensamiento. Es decir, cuando memorizo una palabra, la traigo a mi corazón, la traigo a mi mente y vuelvo a recordar eso. Por ejemplo, eso sucede cuando ustedes están pasando por un momento de duda o de preocupación. Mediten en la palabra, mediten en esos versos donde el Señor dice: no te dejaré, ni te desampararé. Ustedes memorizaron ese versículo, entonces ¿qué sucede? Que en ese momento, en ese tiempo, sencillamente lo que podemos hacer es: Señor, voy a meditar en tu palabra. Señor, tú dijiste que estarías conmigo, que no me dejarías. Entonces empiezas a meditar, a pensar en las implicaciones de esa expresión, y eso va produciendo paz en el corazón, va produciendo paz en el espíritu. Se dice que la única religión que no medita es la cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros no sacamos tiempo para esto, porque nuestra mente está tan ocupada, tan entretenida, que no sacamos tiempo para meditar en la palabra. Entonces es bueno que estemos meditando en ella, es bueno que estemos recordando insistentemente versos bíblicos para que se hagan vida en nuestra vida. En sexto lugar, la palabra también debe ser practicada, ya que Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedor es alguien que la pone en práctica, alguien que la pone a funcionar. La palabra
para que produzca fruto, hay que ponerla a funcionar, a trabajar. Dios quiere que su palabra sea puesta en acción. Un cristiano que no ve resultados es un cristiano que no obedece. Si quieres ver resultados, sé obediente. Pon en práctica la palabra. Sé un hacedor de la palabra y los resultados se van a ver reflejados en tu vida. Y finalmente, la palabra también debe ser predicada. En Marcos 16:15 se nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nota lo que nos dice la Escritura. Predica el evangelio, predica la palabra. No prediques temor, no prediques duda, malas noticias. El evangelio son buenas noticias, noticias de paz, bendición, sanidad. No prediques malas noticias. Hay gente que está predicando hoy en día un evangelio de condenación, un evangelio muerto. No, el evangelio son buenas noticias para nosotros, que Cristo murió por nosotros, que hay poder en la sangre de Jesús. Todo eso es el evangelio. Entonces, cuando predicamos, debemos experimentar lo que dice el verso 20. Y ellos, refiriéndose a los apóstoles, salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces, cuando un cristiano predica la palabra, habla la palabra, esa persona experimenta el respaldo de Dios. La palabra debe ser declarada, proclamada, predicada. Es bueno orar por la salvación de la familia, es bueno orar por la salvación de otras personas, es bueno orar por los problemas de la gente, pero es mejor darle una palabra que los forme y los lleve a otro nivel. Lo único que puede llevar a una persona a otro nivel es la palabra de Dios. De manera que hemos hablado entonces el por qué es importante la palabra de Dios, que proporciona en la vida de las personas. Luego esto tratamos algunos términos generales que nos proporcionan y nos revelan la voluntad de Dios, nos revelan nuestra identidad en Cristo y nos revela nuestra herencia en Cristo. Luego hablamos acerca de dos términos, del término dabar, que es un término hebreo, y en términos prácticos significa la palabra en acción. Y hablamos acerca de logos, dijimos las implicaciones de logos, que es un conocimiento absoluto, profundo de todas las cosas, es lo que proporciona la razón de todo, la que sustenta y mantiene en orden todas las cosas. Y que esos logos para los griegos no se podía encarnar, por eso Cristo es el logos hecho carne. Entonces, como nosotros tenemos a Cristo, tenemos un potencial tremendo, glorioso, y un potencial que actúa en nosotros. Y hablamos que para que ese potencial se desarrolle, se necesita un rema de Dios. ¿Qué es rema? Es la palabra hablada, revelada, creída y recibida. Y terminamos con ejercicios, si se puede decir de alguna manera, para recibir un rema de parte de Dios. Entonces hay que oír la palabra, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla, practicarla y predicarla. Y de manera que cuando un cristiano tiene una experiencia así con la palabra de Dios, cuando tenemos una experiencia profunda y desarrollamos buenos hábitos en relación con la palabra, nuestra vida se convierte en una vida poderosa, gloriosa y de mucha bendición.